va? Y este segundo día de Núcleo 2022 empieza con nada más y nada menos que el gran Juan Linieski. Juan nos va a estar contando las novedades sobre su motor Godot Engine. Antes de ir a su bloque, les cuento un poquito quién es Juan. Juan se dedicó por más de 2 décadas a realizar emprendimientos y consultoría, publicando juegos en todas las plataformas y trabajando con las empresas más grandes a nivel local e internacional. Es uno de los creadores y el líder del desarrollo de Godot Engine, el motor libre con código abierto de desarrollo de videojuegos que más está creciendo. Juan, ¿estás por ahí? Todos tuyos. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Núcleo 2022. Tengo el placer y el orgullo de estar aquí para ustedes. Lamentablemente, bueno, ya no me encuentro más en Argentina, así que no voy a poder estar con ustedes físicamente. Lamentablemente tuve que emigrar el año pasado. Pero bueno, por lo menos trato de estar presente de forma virtual. Bueno, les quería comentar un poquito primero las novedades de Godot, pero antes que eso, hacer un poco un recorrido de lo que fue mi experiencia en la industria argentina, los años que estuve allá, para que, bueno, vean un poquito cómo surgió Godot y cómo se asocia a la industria argentina y bueno, y después cómo evoluciona Godot luego de que se haya vuelto un fenómeno global. Voy a ser breve igual con esta introducción. Para que se hagan una idea, yo empecé a hacer videojuegos más que nada por hobby, porque me interesaba. Cuando era un adolescente, tenía 14 o 15 años, me gustaban los videojuegos, tenía el Family Game, como decían en ese momento. Probablemente muchos de mi edad un poco más chicos se acordarán del Family Game. Me gustaba jugar videojuegos y me desvelaba por entender cómo estaban hechos, ¿no? No tenía tal vez la ventaja de poder estudiar cómo hacer videojuegos hoy en día, ¿no? Como tienen con Image Campus. Pero bueno, yo quería igual aprender a hacer videojuegos, quería ver cómo se hacían los videojuegos. Así que empecé estudiando programación. En ese momento tenía una computadora PC. Ni se acordarán lo que es una 386 en ese momento, con 4 megabytes nada más de memoria, disco rígido de 80 megabytes el disco rígido, sí, nada más 80 megabytes el disco rígido. Y bueno, ahí uno tenía que hacer lo que tenía que hacer con las herramientas que había. A mí me gustaba mucho Pascal, que en esa época, en mediados de los 90, estaba de moda. Pascal permitía escribir código alto nivel, muy fácil de escribir porque es un lenguaje alto nivel, pero además permitía insertar dentro del código de Pascal código de bajo nivel de assembler. Yo sé que por ahí varios escuchan assembler y dicen ¿qué es esto? Me explota la cabeza, es muy complicado. Pero la realidad es que en las computadoras de aquel entonces el assembler no era tan complicado y un chico de 14 años como yo podía entenderlo bastante bien. No había ningún tipo de APIs gráficas, no había motores gráficos en ese momento. Ustedes probablemente los programadores saben lo que es un arreglo, un array. En ese momento había lo que era un array que apuntaba a lo que era la memoria de video y uno escribía los valores y eso transformaba en píxeles, ¿no? El 0 era el primer píxel arriba a la izquierda y bueno, después seguía como si fueran líneas de texto pero en píxeles, o sea, las líneas de las scanlines como le decían. Y bueno, era eso nada más. Uno solo escribía el código y escribía los píxeles y eso era hacer videojuegos a mitad de los 90. Me pareció muy interesante, así que empecé a hacer cosas. Hice un juego llamado Nuku, que en algún momento supongo se los voy a mostrar en más detalle. Era una especie de clon de Mario hecho para PC de mitad de los 90. Estaba bastante bien para la época. En esa época había juegos como Commander King parecidos. Y bueno, me pareció muy interesante, así que seguí estudiando, terminé la tecnicatura en el colegio de programación y decidí que quería hacer videojuegos para vivir. El problema que había es que, a diferencia de aquel entonces, le estoy hablando del año 98, 99, no había la posibilidad de entrar a trabajar a una empresa de videojuegos, porque no había. En Argentina no existía, en Sudamérica no existía.
Si querían trabajar en videojuegos tenían que irse a Estados Unidos o a Francia, que había algunas empresas, algunas tal vez en el Reino Unido, Eidos en España. Pero eso era todo, no había nada, no había forma. Así que, bueno, nos empezamos a juntar con otros entusiastas de hacer videojuegos en Argentina también, en Buenos Aires en ese momento, y decir, queremos hacer una industria, queremos hacer que haya una industria de videojuegos en Argentina para que nosotros podamos trabajar de esto en Argentina. Y empezamos a juntarnos en el Burger King que existió hace no demasiado tiempo atrás, en Florida y Corrientes. Y bueno, y soñábamos con hacer una industria, pensábamos cómo sería nuestra gran industria de Argentina, no teníamos ni empresas todavía. Pero bueno, luego de la crisis del 2001, que fue muy terrible, también surgieron oportunidades. Lo que sucedió, para quienes tal vez se acuerdan, hubo una devaluación muy grande de la moneda. Antes estaba el 1 a 1, un peso valía $1, y luego de esa gran devaluación, un peso empezó a valer, no sé, 4 pesos compraban $1. Así que, si bien eso fue muy terrible en aquel momento, porque bueno, el poder adquisitivo de la gente se perdió mucho, las cosas que dependían de importaciones se encarecieron mucho, fue muy, muy difícil. Al mismo tiempo, bueno, fue una oportunidad para nosotros, porque eso nos permitía, con inversión en dólares, poder hacer mucho más, si queríamos contratar gente, hacer empresas. Así que fue de ese momento que empezamos a armar empresas. En ese momento Javier Otaegui armó Sabaraza, después Andrés Chilkowski y yo y otros más armamos NGD, que ahora se llama Nimble Giant. Y bueno, y fueron apareciendo de a poco las empresas. Luego Alfredo Catán armó QE9 y así siguió, y hubo más empresas durante los 2000. Mi rol en ese momento fue más que nada proveer de tecnología a las empresas. Yo era la persona más especializada que había en ese momento en tecnología. Era el líder técnico de NGD. Y mi intención era tratar de aprender todo lo necesario para que otras empresas, y la mía en ese momento en NGD, podamos hacer videojuegos más complejos. Estuve un tiempo en NGD, después renuncié y empecé a trabajar con otras empresas también, más como consultor, dando tecnología. En ese interín se fundó ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, en alrededor del 2002-2003. Que cabe destacar que entre los fundadores de ADVA se encuentra Image Campus. Image Campus es la primera institución educativa que se tomó en serio lo que es enseñar lo que es hacer videojuegos. No hubo ninguna otra antes en Argentina y probablemente en Sudamérica tampoco. Image Campus fue como la primera que dijo, bueno, vamos a enseñar cómo se hace videojuegos, contratando profesionales de la industria, por lo cual los que vivimos de esa época tenemos un gran amor por la institución. Así que bueno, lo que empezó a pasar fue que empecé a ayudar a varias empresas a trabajar en videojuegos. Trabajé con Sabaraza, publicamos Atmosphere, que fue muy exitoso, publicamos... después trabajé con QE9, hicimos varios juegos para consolas, en su momento todo esto de los 2000, y la verdad que creció mucho la industria, empezaron a aparecer las empresas en las que soñamos que iban a aparecer, y bueno, finalmente se fue formando una industria en Argentina, y fueron apareciendo cada vez más empresas. Apareció Globant, en ese momento había empresas como Bostu, que eran muy grandes, Metro Games. No todas sobrevivieron, no todas les fue bien, pero bueno, la cultura está, y en este momento Argentina siempre se va a poder decir que es un país pionero en lo que es desarrollo de videojuegos en la región, por todo el esfuerzo que hicimos nosotros, los que quisimos que se empiece a crear esta industria. Así que bueno, por suerte en mi caso, lo que sucedió fue que toda esta tecnología que desarrollé para darle a empresas de Argentina en su momento, junto con Ariel Mansur, que era mi socio de toda la vida, hasta ese momento, lo que hicimos fue poner toda esa tecnología online. Esto estoy hablando ya de 2014, ¿no? Ya cuando ya existían Unity y otros motores, ¿no? Tal vez ya no había tanto valor para esta tecnología que habíamos hecho, ya estaba un poco obsoleta. Agarramos y pusimos toda esta tecnología que hicimos en GitHub y le pusimos de nombre Godot, para que nada, esté ahí. Yo empecé a dedicar un poco más por un tiempo a lo que fue consultoría de negocios con otras empresas de aquí y de afuera,
Que bueno, eso por varios años hasta que finalmente hará 2018-2019 y empezamos a notar que Godot empezó a crecer, apareció una persona llamada GDQuest a ofrecer hacer tutoriales de Godot, ya que la documentación que había mayormente la escribí yo, y yo soy un desastre escribiendo documentación, se imaginarán, soy una persona muy técnica, muy matemática, supongo, no soy una persona tan pedagógica, así que esta persona, bueno, ofreció hacer tutoriales para que la comunidad aprenda a hacer Godot, pidió creo que $8.000 en un Kickstarter, y a los 2 o 3 días ya tenía más de $40.000, así que ese fue como el momento donde tal vez yo dije, bueno, tal vez Godot tiene un poquito de futuro, tal vez vale la pena dejar todo lo que estoy haciendo y dedicarme a hacer Godot tiempo completo. Pero bueno, necesito recibir donaciones por eso. Y bueno, nuevamente, estando en Argentina es un poco difícil, porque uno trata de abrir una fundación y quienes hayan trabajado para el exterior saben lo difícil que es recibir dinero del exterior. Así que lo que hicimos fue ir con Software Freedom Conservancy, que es como una fundación de Estados Unidos, que ellos recibían donaciones y yo les decía, junto con otras personas, cómo usar las donaciones. Y bueno, les fue muy bien, por suerte, a Godot con un proyecto basado en donaciones. El año pasado recibimos más de $500.000 en donaciones para el proyecto. Tenemos un montón de personas contratadas. Trabajo con muchísimas personas alrededor del mundo. Antes de la pandemia ya estaba viajando mucho para reunirme con las personas con las que trabajo. Pero bueno, por razones que ya conocen, se volvió muy difícil seguir en el país, así que a principios de este año he tenido que emigrar para tener un poco más de paz mental y poderme dedicar a desarrollar Godot como corresponde con todas las pilas. Así que bueno, eso es el estado de las cosas de mi lado y la razón por la que lamentablemente este año no puedo estar con ustedes en persona. Espero poder viajar la próxima vez y visitarlos la próxima vez que hagan núcleo. Pero bueno, hasta aquí han llegado las cosas. Así que bueno, vamos a empezar a hablar de Godot. Creo que esta introducción duró un poquito demasiado, pero bueno, gracias por escuchar. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de qué pasó con Godot los últimos años también. Como pueden ver, está teniendo un crecimiento sostenido muy fuerte. Hay lo que se podría decir casi exponencial. Si ven los números de usuarios en todas las comunidades, por ejemplo, bueno, Reddit Godot llegó a los 100.000 suscriptores, lo cual es mucho, comparado con, por ejemplo, Unity tiene 300.000 y Unreal tiene 200.000. Godot, que llegó a 100.000 en un periodo de, como pueden ver aquí, en 2018 no existía, así que en 4 años solamente ya está casi en el rango de las otras tecnologías, un tercio de Unity, la mitad de Unreal. En muy poquito tiempo está teniendo un crecimiento muy, muy rápido. Bueno, la cuenta de Twitter viene bastante bien, aunque por ahí el usuario de Godot es más joven que el de otros engines, entonces no usa tanto Twitter, pero bueno, tenemos 60.000 seguidores en Twitter. Godot es uno de los proyectos más grandes de GitHub. Si ustedes ven por cantidad de commits, personas que suscriben, bueno, las estrellas, pero eso es más un tema de like, como si fuera. Pero si ustedes ven en GitHub, Godot es uno de los 50 proyectos más activos. Si comparan la actividad de código que se envía a Godot dentro de GitHub, pueden compararlo con Unreal si quieren, que es abierto. Van a ver que es muy similar, pese a que es un proyecto abierto, porque la cantidad de gente que contribuye a Godot es mucho más grande. Hay casi 2.000 personas que contribuyen código a Godot. Lo hacen tal vez 100 muy activamente, pero el resto envían cosas de vez en cuando. Y uno las va integrando al engine. Bueno, también tenemos ¿cómo es esto que se llama? Un Discord muy, muy grande, tiene más de 50.000 usuarios, así que si quieren venir y chatear, es un muy, muy buen lugar. Hay varios otros Discords que no los tengo aquí disponibles, pero bueno, que está el Discord de Godot en español, que también pueden entrar, es bastante grande. Y si van a itch.io, lo que van a ver es que es muy interesante, y es que Godot es muy, muy nuevo en itch.io, es muy nuevo comparado con otras plataformas, pero aún así está creciendo muchísimo. Pueden ver que hay más proyectos hechos en Godot que en Unreal, en itch, y ya está alcanzando a GameMaker. Unity tiene casi 10 veces más proyectos, obviamente, porque Unity es como lo primero que apareció para hacer juegos independientes.
Pero bueno, si ven la cantidad de proyectos semanales, la historia es un poco diferente, ¿no? Porque tal vez esta semana hubo 115 proyectos nuevos hechos en Unity, pero 42 en Godot, lo cual, si uno ve como al día a día, esa diferencia no es tan grande. Por lo cual lo que se ve es que Godot se está posicionando como una de las mejores opciones en este momento para desarrollar videojuegos. Si ven Steam, aquí tengo un gráfico de SteamDB, pueden ver los juegos que han salido mes a mes. Está también creciendo exponencialmente, o sea, está cada vez más fuerte en la cantidad de releases. Ya hay varios hits publicados en Godot. Cruelty Squad fue el primero, un juego muy exitoso, de hecho hace poco. Este año hace poquito tuvimos Dome Keeper. Dome Keeper está teniendo muchísimo éxito. Potato está teniendo muchísimo éxito. Hay un par de juegos más aquí que pueden ver. Como un ejemplo, hace unos pocos días salió The Case of the Golden Idol, que la está rompiendo. Es muy parecido al éxito de Lucas Pope Return of the Obra Dinn, pero más como si fuera una aventura gráfica. El nuevo Sword and Sandals está hecho en Godot. Y bueno, sí, va creciendo por suerte la cantidad de títulos publicados. Bueno, ¿qué pasa con Godot 4? Eso es lo que yo sé que varios por aquí deben querer saber. Bueno, como saben, el alfa fue publicado en febrero de este año y el beta hace prácticamente un mes, en septiembre. Ya vamos por el tercer o cuarto beta. Y la idea es que para fines de año, principio del año que viene, ya tengamos un release candidate, que sería como la versión casi final, pero bueno, hay que probarla, pero ya medio que decimos, bueno, esto podría ser la versión final, pero necesita como siempre prueba y va a llevar igual un tiempo de varios release candidates. Hasta que en algún momento, esperemos en la primera mitad de 2023, ya podemos tener la versión 4 de Godot estable entre nosotros y bueno, se pueden empezar a mover los proyectos. ¿Por qué se retrasó tanto? Estoy seguro que muchos se preguntan, ¿qué pasó? ¿No iba a salir hace como 2 años Godot 4? Bueno, la realidad es que pasaron varias cosas. La primera es que, como creció tanto el proyecto en los últimos años, dijimos, bueno, ya que estamos y ya que hay que romper compatibilidad de Godot 3 a 4, vamos a romper. Entonces aprovechamos y rehicimos casi todo el motor. Finalmente rehicimos todo el core del motor. La arquitectura de Godot 3 era muy antigua. Es muy usable, funciona para los juegos que se hacen con Godot 3, pero arquitecturalmente es un motor de fines del 2000. Bueno, la versión nueva no va a ser mucho más moderna. Pero bueno, es una gran oportunidad para rehacer la mayor parte del core. Hicimos un montón del motor. Y ya que estamos, aprovechamos también para romper compatibilidad todo lo que se pueda. Todo lo que no está bueno y que hay que hacerlo bueno requeriría romper compatibilidad. Bueno, fuimos y rompimos compatibilidad. Terminamos agregando muchos más features, el sistema nuevo GD Extension, nueva API de rendering completamente usando Vulkan, agregamos DirectX 12, ahora estamos en proceso de reagregar OpenGL, que ya está muy avanzado. Y bueno, al final, todo lo que había que arreglar, nos dijimos, hay que ponerse los pantalones y trabajar más, llevará más tiempo, pero queremos tener el mejor Godot 4 posible. Y bueno, así que hubo que poner bastante de parte nuestra para eso. Bueno, ¿qué va a tener Godot 4? Seguramente es una buena pregunta, ya que probablemente la última charla que escucharon de Godot hace un tiempo hablaba de algo y ahora probablemente sea bastante diferente. Bueno, para ver un poquito de cosas nuevas ahí en Godot, vamos a hablar sobre el post que está de hace poquito, del mes pasado, de Godot 4.0 Beta. Voy a explicar un poquito mejor de qué se trata cada cosa, porque hay muchísimo, básicamente. Bueno, aquí pueden ver, si quieren, las cosas que cambiaron. Lo primero, como estaba diciendo antes, la parte core. El core de Godot es lo que sería lo que no se ve, pero lo que hace que todo funcione. Como toda la base, todas las librerías base del motor que hace sobre lo que se construye el resto de las cosas. Todo lo que, por ejemplo, accede a archivos, accede a redes, accede a manejo de memoria, todas las cosas más bajo nivel. Bueno, eso lo hicimos casi todo. La idea fue hacer optimizaciones que se llaman con coherencia de caché, que lo que quiere decir es que, para explicarlo muy rápidamente, cuando yo empecé a hacer Godot en los años 2000, ustedes tal vez ya ni se acuerdan, pero las computadoras tenían solo un procesador. Ahora vieron que compran uno y tiene 32, 64, bueno, tenía un procesador nada más. Entonces, todo el código que yo estaba escribiendo en ese momento estaba pensado para eso, no estaba pensado para hacer más rápido las cosas si había más procesadores disponibles, porque no existía más de uno. Así que mucho del código original de Godot está pensado para eso.
Otro tema es que todo lo que es manejo de memoria, en ese momento tal vez no se acuerden, pero las computadoras eran 32 bits y ahora son 64 bits. ¿Qué tiene eso diferente? Bueno, el manejo de memoria es muy diferente en 32 bits y 64 bits. Con 32 bits ya en ese momento estaba muy cerca del límite de la memoria que podía tener una computadora. Entonces uno tenía que administrar muy bien la memoria, porque si por ejemplo, alocaba cosas muy grandes o muy chiquititas, pasaba lo que se llamaba fragmentación. Y eso hacía que eventualmente, después de correr un tiempo, el juego se quede sin memoria y haga un crash. Así que eventualmente lo que pasó con 64 bits es que si bien las computadoras siguieron teniendo memoria normalmente, lo que permitió 64 bits es manejarla de una forma donde ya no hay riesgo de que se fragmente tanto la memoria y el programa se quede sin memoria. Se equivoca de rehacer partes de Godot pensados para cosas más modernas, ¿no? Yo tal vez no se acuerdan, pero hasta hace 5 años todavía seguía habiendo, no sé, Android de 32 bits. Pero bueno, hoy en día ya no existe más prácticamente 32 bits, así que finalmente pudimos rehacer todo el core pensando en 64 bits. Y bueno, tomar ventaja de todo lo que son los múltiples procesadores. Eso hizo que se mejore muchísimo la performance de Godot. Para lo que es rendering, bueno, ya he dado una charla el año pasado, hablamos mucho de rendering, tiene muchísimas cosas. Godot 4 de rendering está muy cerca de lo que es Unity, bastante cerca también de lo que es Unreal, tal vez Unreal 4, no tanto Unreal 5, pero tiene varias cosas que ya son mejores que Unreal 4, así que, bueno, viene bastante bien. Tiene cosas muy interesantes como por ejemplo, esto que ven acá son shaders para cielo. Ustedes pueden escribir un shader para hacer sus tipos de cielo. Si quieren que sea noche, día, bueno, es como que hace muy fácil ese tipo de cosas. Tenemos sistemas de partículas nuevos. Tenemos un sistema nuevo donde se pueden hacer partículas usando gráficos, como si fueran shaders visuales, pero partículas. Bueno, varias cosas más en este estilo. Tenemos muchísimas mejoras. Tenemos trails para que, por ejemplo, la partícula haya como una especie de cola que siga la partícula, que eso no estaba en Godot 3, o bueno, no estaba muy bien. Tenemos el OD. El OD lo que hace es transparentemente que cuando un modelo está más lejos de la cámara use menos vértices, entonces es más rápido dibujar. Implementamos el FSR de AMD, el 1.0, y probablemente también esté implementado el 2.0 antes de que salga Godot 4. Así que bueno, muchas mejoras de rendering, pero bueno, ya hablé mucho de rendering últimamente, así que no tiene mucho sentido cubrirlo de vuelta. Bueno, todo lo que es física y navegación, el problema que teníamos con Godot es que usábamos Bullet como nuestro motor de física, así que volvimos a un motor propio e implementamos las cosas que faltaban de Bullet. Esto hace que sea bastante más fácil de usar. Una cosa que en general nos preguntan de Godot es por qué tenemos nuestro propio motor de física y no usamos, no sé, Physics o ese tipo de cosas. Y la realidad es que lo que nos permite tener nuestro propio motor de física es mucho más fácil de usabilidad. Si ustedes quieren mezclar 2D con 3D o hacer un personaje en 2D que sea muy fácil de usar, o hacer un personaje, ¿cómo se podría decir? Que no sea realmente de física, pero que parezca más un personaje de videojuego, que sí colisione, pero que no tenga todas esas cosas como rebote, fricción, que son más complicadas de física. Si no quieren tener eso, pero aún así hacer videojuegos, bueno, el motor de física de Godot está hecho para que sea muy fácil hacer física de videojuegos. No es tanto un motor genérico de física. Así que bueno, mejoró mucho, hubo muchas mejoras. En lo que es animación, mejoró muchísimo Godot. Godot ahora 4 tiene retargeting, que es algo que nos pidieron mucho. Si uno, por ejemplo, quiere usar animaciones de Mixamo en su propio personaje, para eso se necesita retargeting. Eso Unity lo tiene, Godot nunca lo tuvo. Pero bueno, ahora Godot 4 también permite hacer retargeting con un sistema muy interesante, bastante diferente a como lo hace Unity. Unity, todo el tema de retargeting de personajes es más humanos solamente, y si uno quiere agregar más cosas ya se vuelve más difícil. El retargeting en Godot es genérico, o sea que uno puede usar, si uno quiere hacer una araña o lo que quiera, y quiere hacer soft bodies o que se caigan con ragdolls, es totalmente genérico en Godot y funciona muy bien. Bueno, el tema de scripting, se imaginarán que Godot tuvo muchísimas mejoras en la parte de scripting, especialmente Godot 4. La sintaxis cambió un poquito, pero es mucho más fácil de usar. Si se acuerdan, tal vez Godot 3 usa mucho texto si quieren conectar señales, o bueno, hacer diferentes tipos, pedir nodos. Muchas cosas requieren en Godot 3 usar texto, y al usar texto uno no está seguro si lo que escribió de texto es correcto. Por ejemplo, uno quiere conectar una señal y es posible que no sea el texto correcto. Entonces uno se equivoca, no funciona, no sabe por qué.
Pero bueno, en la versión 4 de Godot todo eso está hecho, ya no se necesita más usar texto, se pueden usar nombres de variables para todo. Así que es muy fácil y mucho más cómodo de usar. Bueno, muchas mejoras a C#. Godot soporta C#, por supuesto. Soporta .NET 6, que es la última versión. Tiene básicamente todo. Usa Core CLR para Windows y para Linux. Funciona muy rápido, es muy eficiente. Es ideal para videojuegos. Tiene muchas mejoras de manejo de memoria. Así que bueno, Godot usa esta versión. Y lo que es muy interesante además es que en Godot 4 no va a hacer falta dividir entre la versión de mono y la versión que no es de mono, porque ahora la parte de C# en Godot se va, si uno lo necesita, como que se descarga y se usa, pero sigue siendo el mismo editor, y si uno busca un plugin o algo así, funcionan con las dos versiones. Debería ser mucho más cómodo. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos algo nuevo en Godot que se llama GD Extension, que está muy bueno. Es algo que permite básicamente extender Godot y programarlo en cualquier lenguaje de programación que quieran, sin necesidad de recompilar el engine. Si de repente quieren usar lenguajes más avanzados como Rust o como NIM, o incluso si quieren usar C++, pero de una forma en la cual ustedes compilan su extensión y si el motor se bradea no pierde compatibilidad, todo eso se puede gracias a GD Extension. Incluso hay, por ejemplo, personas haciendo bindings a JavaScript, a Python. Todo esto se puede y sin tener que recompilar Godot, lo cual está buenísimo. Se bajan el Godot normal y se bajan la extensión y ya pueden usar el lenguaje que quieran. Incluso pueden bajarse extensiones. Un ejemplo que nos piden mucho en Godot es un sistema de terreno. Y claro, nunca tuvo un buen sistema de extensiones Godot, así que Godot 4, al incluir el sistema de extensiones, va a poder tener, por ejemplo, un sistema de terreno que se pueda bajar como extensión. Y varias cosas más. Otras cosas más, por ejemplo, que tiene Godot es que todo el soporte de interfaces de UI. Godot 4 ahora tiene el mejor sistema de internacionalización de texto. Ustedes pueden escribir texto si quieren en arábico, hebreo, lo que quieran, incluso japonés vertical, lo que sea, y funciona perfecto. Incluso si usan, hay idiomas que se escriben de derecha a izquierda, como bueno, arábico, hebreo, demás. Godot soporta flipear la interfase, o sea, como ven en esta imagen de acá, se puede flipear horizontalmente. Y con eso pueden automáticamente pasar sus juegos a regiones como por ejemplo toda la parte de EMEA, que es toda la parte de Emiratos Árabes, Arabia Saudita, toda esa zona es un mercado excelente de videojuegos que se está desarrollando, que está teniendo cada vez más poder adquisitivo, pero bueno, generalmente los motores no tienen muchos soportes del sistema de escritura, entonces aún si pueden conseguir un traductor, eso no garantiza que vaya a funcionar en el motor o en el juego el texto traducido. Con Godot 4 es el mejor motor en este momento para este tipo de cosas. Funciona súper bien, es súper fácil de usar. Se pueden hacer los juegos en esos lenguajes. ¿Qué más tenemos? Hubo varias mejoras en audio. Mucho mejor sistema de polifonía. Un problema que había con los stream players en Godot 3 es que solamente se podía pasar uno a la vez por cada nodo. O sea, cada nodo era la polifonía. Pero bueno, ahora los nodos permiten pasar más de uno y funciona muy bien y bueno, se volvió muchísimo más cómodo, hay muchas más herramientas. Van a tener un sistema de música interactiva, así que si les gusta usar Wise o Fmod, Godot 4 va a tener un sistema similar. ¿Qué más tenemos? Bueno, multiplayer. Otra cosa maravillosa que tiene Godot 4 que se desarrolló este último año es el sistema nuevo de multiplayer que lo desarrolló Fabio Alessandrelli, que la verdad que está muy bueno. Lo que permite hacer es, ustedes hacen su juego y deciden, bueno, vamos a pasar mi juego a ser multiplayer. Y lo único que hacer es agregar un par de nodos más, por ejemplo, un nodo para replicar escenas y un nodo para replicar propiedades de objetos, y ya está, ya es multiplayer. Obviamente tienen que manejar todo el tema del lobby y esas cosas ustedes, pero lo que es la lógica del juego y la replicación es prácticamente automática. Siguen teniendo que usar RPCs, obviamente para algunas cosas, pero la parte de replicación la tienen que hacer más a mano, funciona mucho mejor, podés tener reconciliación y cosas que no se podían tener de otra forma, y está más parecido a lo que sería el nivel de multiplayer de Unreal en comparación. ¿Qué más tenemos? Ven que son muchas cosas. Bueno, importar y exportar mejoró muchísimo. Antes en Godot importar una escena 3D era muy complejo porque no había mucho control sobre los objetos, qué se quería hacer con cada uno, si uno quería tener colisión, si uno no quería tener colisión. El nuevo importador-exportador de Godot permite ahora en detalle cada objeto decidir qué quiere hacer uno, si usar el material que viene, si usar un material en otro archivo. Mejora muchísimo la usabilidad de lo que es importación, exportación. Tenemos un nuevo editor de tiles, para muchos que se han quejado que solamente hacíamos cosas 3D para Godot 4. El
El sistema de edición de tiles de Godot 4 cambió completamente, es un nuevo editor, es muchísimo más fácil de usar, es más parecido. Tal vez si conocen GameMaker, es un poco más amigable en ese sentido, es mucho más fácil de usar. Sigue siendo muy poderoso, es más poderoso que otros engines, pero bueno, es mucho más fácil de usar y la verdad que el trabajo que hicieron las personas que contribuyen es excelente. Bueno, varias cosas más, la verdad. Tenemos me voy a dejar sin tiempo, pero tenemos la plataforma web que ahora funciona mucho mejor. HTML5 en Godot 4 soporta threading, es como casi mucho más parecido a hacer un juego para PC. Y bueno, en general, esas vendrían a ser las novedades nuevas que hubo este año de Godot 4. Por suerte esperemos ya poder estar cerca de la versión 4 final, así la pueden probar, les puede gustar, se pueden pasar a esa nueva versión. Así que bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a Image Campus por armar otra vez una nueva edición de Núcleo. Así que bueno, los invito si quieren charlar algo más de Godot en el ratito que nos queda, súper bienvenido. Así que bueno, estoy aquí para ustedes.